Ya, hoy día tenemos que ver dinámica circular. Ya habíamos visto ayer un poquito un cachito no me responde mi lápiz. Ya, ahora sí, el día de ayer habíamos visto un poquito de movimiento circular para ver algunas variables y hoy día vamos a ver cómo se trabaja la dinámica con movimiento circular, ¿ya? Y vamos a ver entonces dinámica circular. Con eso estarían completos con la primera ronda de las Olimpiadas de la SANSI, ¿no? Dinámica circular. Circular. Entonces, la próxima semana vamos a practicar un poco de teoría, ejercicios ya de todo. Y ya deberían poder trabajar solos. Incluso los ejercicios que estaban en el primer examen que les he mandado, o en el segundo, también deberían poder trabajar. En dinámica circular, al igual que en dinámica, se va a estudiar las fuerzas o las condiciones que tienen las fuerzas. Estudia condiciones para que algo se mueva en forma circular. Para que algo se mueva circularmente. Ya, entonces Andrés, ¿qué cosas conoces que se mueven en forma circular? Ya, otra cosa. Que las manecillas del reloj es un mecanismo, así todo un show de atrás con los engranajes y no me sirve mucho una manecilla del reloj de ejemplo. Otra cosa. Vos, ya, un auto en una rotonda, listo. El auto en una rotonda, antes de eso mejor terminar esta parte. Ya, por ejemplo, tienes el auto en una rotonda, no sé si se han subido a la rueda de la fortuna en los parques de diversiones. Esos son ejemplos de movimientos circulares, ¿ya? Entonces, esta dinámica circular va a decir que lo que provoca que algo se mueva en forma circular, ¿ya? Para que algo se mueva, condiciones para que algo se mueva circularmente. Y aquí dice, lo que provoca eso es lo que se llama fuerza centrípeta. Centrípeta. Debería ser hacia allá la flechita, vamos a borrar. Porque lo que provoca, lo que provoca esto, las condiciones para que algo se mueva, dice que lo que provoca es una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es una fuerza que tiene ciertas características. Maciel, de acuerdo al nombre nada más, ¿hacia dónde crees que apunta esa fuerza en un círculo? Con el nombre, dice fuerza centrípeta. ¿Hacia dónde crees que? Mm, apunta al centro. Apunta al centro. Ahí está. Primera característica. Va a ser una fuerza que apunta al centro. Apunta al centro. Al centro. Listo. Luego de eso, aparte de que apunta al centro, va a tener una regla de signos, ¿ya? Va a ser positiva si, si apunta hacia adentro, hacia adentro, negativa si apunta hacia afuera. Y como habíamos dicho, igual que la aceleración centrípeta, ¿ya? Si se acuerdan, ayer habíamos hablado un cacho de la aceleración centrípeta, que cambia la dirección de la velocidad. Entonces, para que haya esa aceleración centrípeta, aparece la fuerza centrípeta que tiene esas características, ¿no? Que apunta hacia adentro, hacia el centro. Si apunta adentro va a ser positiva, si apunta hacia afuera va a ser negativa. Y finalmente, esta fuerza es siempre es perpendicular al desplazamiento, ¿ya? Esa es a la velocidad le pondremos, a la velocidad
tangencial. No es una fuerza nueva, ¿ya? Eso implica que puede ser cualquiera de las fuerzas. Puede ser el peso, la normal, la tensión, la fuerza de rozamiento, la fuerza elástica. Son esas 5 fuerzas que conocen hasta ahora. Entonces, cualquiera de las 5 o combinación de las 5 puede ser la fuerza centrípeta. La segunda ley de Newton, ¿ya? Es decir, cómo va a estar, segunda ley, cómo vamos a hacer los ejercicios, va a decir que la suma de fuerzas, ahora ya no va a ser eje X y eje Y, sino que vamos a llamar eje radial, la suma de fuerzas en el eje radial, y ahorita vamos a ver qué es radial, tiene que ser igual a la masa por aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué es un eje radial? Va a depender de dos cosas. Primero, si tengo una circunferencia horizontal. Si tengo una circunferencia horizontal, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo que había dicho el Andrés, ha dicho un auto corriendo o recorriendo una rotonda. Entonces, el auto puede ser, ahí vamos a poner, la rotonda se vería así vista desde arriba, ¿cierto? Pero para los ejercicios, cuando tengamos una circunferencia horizontal, ¿ya? Algo que se mueve en el piso, esto es una circunferencia horizontal, no solamente en el piso, sino que forma una circunferencia en un plano del piso en este caso, en el plano, sí, no sé cómo decirles, ya, en el piso. Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver como si estuvieran casi no rectos, sino con un poquito de ángulo. Entonces la circunferencia se vería así. Y al objeto que vamos a analizar, lo vamos a ver ahí. O en esta esquina, o en esta esquina. ¿Ya? No aquí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un problema al dibujar las fuerzas. ¿Ya? Entonces, esta va a ser una circunferencia horizontal. La circunferencia horizontal, ya, se analiza en los extremos. Cuando digo extremos es que voy a ver al círculo como achatado, ¿ya? Lo estoy viendo con ángulo, ya no es una circunferencia vista desde arriba, sino que baja un poquito y aparece así. Y yo voy a analizarlo en los extremos, o aquí o aquí, A o B. No puede ser en otro lado. A pesar de que te pongan al objeto aquí, no lo analizas ahí porque no te conviene para hacer el DCL, lo analizas en A o en B. Y la otra opción de circunferencia que vamos a ver, circunferencia, es una circunferencia vertical. ¿Ya? Por ejemplo, yo agarro una piedra con una cuerda, ¿ya? Hago una piedra con una cuerda y ahí está la piedrita y la hago girar. Y recorre o describe esta trayectoria que está en línea segmentada naranja. Eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces, esta es una circunferencia vertical. En la circunferencia vertical se analiza en el punto que te pidan. En el punto que te pidan. Uy, qué mal estoy escribiendo. Que te pidan. Ahí está. Se analiza en el punto que a uno le piden. Y además, en esa circunferencia vertical hay una característica también, ¿ya? Si pide velocidad mínima, o radio máximo, se analiza en el punto más alto. Se analiza en el punto más alto. Siempre, ¿ya? Se analiza en el punto más alto y además, y la tensión, si es que hubiera tensión,
va a ser cercana a cero y si hubiera normal, la normal va a ser cercana a cero. Por lo tanto, se van a eliminar. Entonces hay que tener siempre cuidado respecto a qué es lo que te dicen que vas a analizar. Si vas a analizar la velocidad mínima, la velocidad en un punto determinado, etcétera, ¿ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, les había dicho que aquí dice eje radial. Entonces, ¿qué es el eje radial? Para una circunferencia horizontal, si yo veo así, Maciel, como está el circulito, respecto al punto A, ¿hacia dónde apuntaría el radio de esta circunferencia trazada? Arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Hacia dónde apuntaría el radio? Y entonces, esta flechita que voy a dibujar va a ser mi eje radial. Por lo tanto, en una circunferencia horizontal, el eje radial siempre va a ser que usábamos nuestro eje X, ¿ya? Pero en vez de eje X le voy a decir eje del radio. ¿Por qué? Porque ahí está el radio respecto a ese punto. No me conviene, por ejemplo, colocar aquí porque el eje del radio estaría por aquí y tendría que hacer como un eje raro, ¿no? O sea, por eso no conviene el punto C. Por eso hemos dicho en circunferencias horizontales, en una de las esquinas, cuando dibujas el círculo así, con una determinada elevación de vista, ¿ya? Entonces, este se llama radial y algo que siempre es perpendicular al radio, hemos dicho que es tangente y por eso a este se le llama tangencial. El tangente a la circunferencia y el radial. Ahora, cuando tenemos, entonces siempre van a colocar una de las esquinas y el radial va a ser nuestro antiguo eje X. Mientras tanto, en las circunferencias verticales, el eje radial depende del lugar que estés analizando. Por ejemplo, Andrés, en el punto que te estamos analizando aquí, ¿hacia dónde apunta el eje radial para el punto de arriba? Arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Verdad? Eso. Entonces, aquí, por ejemplo, para ese punto, el eje radial va a apuntar hacia abajo. Listo. Y el tangencial siempre a 90 grados. Entonces, yo voy a decir, este es mi eje radial, este es mi eje tangencial. Y si yo veo al objeto justamente en la horizontal, Sara, cuando ya puedas responder, me avisas. Mientras tanto, no te pregunte todavía ya. Si puedes, ya pues. Ay, pobrecito, ya. Radial tangencial. Para este punto, ¿dónde sería el radial? Me ha dicho que sí puede, ¿no? Para el puntito de aquí, ¿tú crees que el radio del círculo está abajo? Eso. Para este puntito, el radio está a la izquierda y la tangencial pueden poner arriba o abajo, cualquiera, pero siempre a 90 grados. ¿Qué significa aquí esto? Significa que en cualquier punto que estés en una circunferencia vertical, el eje radial y tangencial van a moverse, van a cambiar. Entonces es súper importante entender qué tipo de circunferencia estás trabajando. Si es una circunferencia horizontal, ahí no pasa nada, siempre el radial va a ser tu eje X, pero si es vertical, va cambiando según donde te pida el objeto, donde te digan dónde está el objeto. Para este punto que está aquí, Maciel, ¿hacia dónde sería el eje radial? Eso, muy bien, ahí está. Y siempre el tangente a 90 grados. Yo lo estoy poniendo hacia arriba, puede ser hacia abajo, no importa eso, ¿ya? Listo. Entonces, siempre va a aparecer así. Y seguramente aquí el lío va a ser encontrar con el ángulo trasladar, ¿ya? Entonces, esas son las características de este tipo de circunferencias. Circunferencias horizontales y circunferencias verticales. ¿Alguna duda hasta aquí? No, porque la AMI se utiliza cuando el objeto está quieto y en una circunferencia en ningún momento va a estar quieto el objeto. Dime. Mm,
Lo dibujas nomás, pues, y ya. O sea, porque el objeto va a estar en el círculo dando vueltas, entonces en cualquier lugar ocurre lo mismo en la circunferencia horizontal, eso es lo bueno. O si no, en vez de ver desde aquí tu ojo, tú ves desde este lado y cuando vuelves a dibujar, tu punto C aparece aquí porque lo estás viendo de ese lado ya también. O sea, por eso no hay problema en la horizontal, ¿ya? No necesariamente la circunferencia, la fuerza centrípeta en una circunferencia horizontal no depende del lugar donde esté, siempre va a ser la misma, ¿ya? La que nosotros encontremos, mientras que una vertical sí depende del lugar donde está, ¿ya? Ahora vamos a ver si es que han entendido más o menos cómo trabajar este tipo de circunferencias, ¿ya? Entonces, a ver, un ratito, seguiré grabando, ya. Circunferencia horizontal, vamos a ver casos de circunferencias horizontales, ya, circunferencia horizontal. En la circunferencia horizontal, por ejemplo, tengo el caso de que alguien de aquí abajito está haciendo girar. Aquí alguien está agarrando con su mano y está haciendo girar a las dos masas por encima de su cabeza y están horizontales, como muestra la figura, ¿no? Las velocidades angulares, aquí te dice, está girando hacia allá, en este sentido y ese sentido. Entonces, ¿qué hemos hecho primero? En vez de ver círculos así y la mano girando de este lado, para no complicarnos, ya se ha dibujado de la manera que más o menos queremos. Y vamos a empezar a analizar, por ejemplo, la masa número 2, esta de aquí. ¿Ya? Esta masa de aquí, empezamos a analizarla, esta de aquí, y lo primero que hay que hacer es analizar las fuerzas que actúan sobre el objeto. Andrés, ¿qué fuerzas actúan sobre el objeto? ¿Ya? No, están en el aire girando. Falta. Objetos giran. ¿Por qué crees que giran? Esa cosa azul es una cuerda. Sí, objetos girando. ¿Ya? Hay una tensión. Un cachito cambiaremos de... Ay, ánimo, girando. Girando, ya. Vamos a aumentar el grosor para que se pueda ver mejor ahí. Ya, ahí está. Tensión, aquí está el FG. Y en la vida real, no saben ustedes esto todavía, pero voy a colocar, porque si estuviera así, el eje tangencial, esto se va a caer. Entonces aparece una fuercita por culpa de que estás desplazando el aire, ¿ya? El aire hace una fuerza hacia arriba que se llama empuje. No es necesario que lo dibujen aquí, ¿ya? Pero yo lo voy a colocar solo para que sepan. Entonces aquí abajo tengo fuerza gravitatoria, tensión. Listo. Estoy analizando la masa número 2. Luego de que hacen el DCL, se pone el eje radial y tangencial. Ya hemos dibujado una esquina, entonces yo digo, este es mi eje radial y este es mi eje tangencial. Y ahora vamos a identificar, ya lo que vamos a hacer aquí es identificar quién es la fuerza centrípeta en este caso. Nos dice la fuerza centrípeta es la sumatoria de fuerzas que están en el eje radial. Yo digo, para la masa 2, la fuerza centrípeta, la sumatoria de fuerzas en el eje radial, va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Pero ¿quién va a ser esta sumatoria? A ver, dale, ¿a quién le toca? No sé, Maciel. Intentaremos. Dice, quiero que veas las fuerzas que están en el eje radial y si apuntan adentro del círculo son positivas, si apuntan hacia afuera pones negativa. ¿Quién sería la fuerza centrípeta para este caso en la masa 2? Eso. Entonces, la fuerza centrípeta yo soy la tensión. ¿Quién hace que gire? La tensión. Eso te está diciendo la fuerza centrípeta. A esto nosotros le llamamos fuerza centrípeta, ¿no? A esa sumatoria de fuerzas en el eje radial, centrípeta. Se le llama esta suma de fuerzas radiales, ¿no? Y la tensión, positiva sí, porque está apuntando adentro del círculo. ¿Cuál es el círculo, por si acaso? Es esta de aquí, ¿no?
Este es el círculo que estamos viendo. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí está, ya han logrado encontrar la tensión. Y entonces, cuando resolvamos el ejercicio, ya sé quién es la fuerza centrípeta y voy a poder igualar a masa por aceleración centrípeta. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa en el eje tangencial? Ahí voy a tener una suma de fuerzas en el eje tangencial que si esto no se eleva más, yo puedo igualar a cero. ¿Y quiénes van a estar? De acuerdo a mi eje va a estar el empuje que le he llamado menos Fg igual a cero. Este empuje, por si acaso, es la fuerza que aparece cuando tú te estás moviendo muy rápido y entonces el aire hace que tú te empieces a levantar de acuerdo a cómo es de acuerdo a la forma y a la rapidez que tienes. Es más o menos la fuerza que aparece en los aviones para que puedan volar. Se avanza más adelante, ¿ya? Si ustedes van a ir pasando de fases, vamos a ver esto porque esto se avanza en fluidos, ¿ya? Entonces aquí igualaría a cero su eje tangencial. Ahora hacemos lo mismo para la masa número 1, la que está más cerquita. Masa 1, ahora vamos a dibujar aquí afuera la masa 1 para que se pueda ver bien. Aquí está la masa 1, ¿sí? Esta es la masa 1, vamos a poner ahí, está. Sara, ¿cuál sería el DSL de la masa 1? Uh -huh. Falta una. ¿Mm? Eso. A esta le he llamado tensión nada más, así que vamos a respetar ese nombrecito, tensión. Esto debería haberle llamado FG del objeto 1 y esta le está llamando tensión 2, ¿no? Tensión, FG1, FG2. Listo. Para este caso, ¿dónde está? Este es el círculo, que se hace un círculo más chiquito, ¿cierto? Solo estoy viendo ese. Y hoy día tienen que aprender a identificar quién es la fuerza centrípeta. Entonces yo voy a decir cómo es mi eje radial para la masa 2. Radial. Cuando es circunferencia horizontal nos han dicho este tipo, no hay que cambiar. Siempre el eje X va a ser mi radial. Y este es el tangencial. Andrés, ¿quién sería la fuerza centrípeta en este caso? Es decir, mi suma de fuerzas radiales, que es igual a masa por aceleración centrípeta, ¿quién sería en este caso? ¿O quién es? ¿Cuál tensión? T, T2. Dice aquí, vas a sumar las fuerzas que están en el eje radial. ¿Y qué más tienes que acordarte? Si apuntan hacia el centro, tienes que ponerle signo positivo. Y si apuntan hacia afuera, tienes que poner signo negativo. Entonces, ¿cómo quedaría esta sumatoria, Andrés? Ujú. Listo. Entonces, esa había sido mi fuerza centrípeta. La resta de estas dos fuerzas, T2 menos T, hace que gire la masa 1. ¿Ya? Y se iguala a masa por aceleración centrípeta. Si yo tuviera que hacer en este caso nuevamente mi suma de fuerzas tangenciales, igual a cero y tendría, uy, le voy puesto M1 ahí. Ah, aquí no le he puesto nombre, ¿no? Normal, 1 menos FG1 igual a cero. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna duda? Ah, empuje, perdón, tienes toda la razón. Le he puesto normal. Era empuje. No, no es lo mismo. Listo, empuje del objeto 1. Ya está. Listo. Dime. El radial, el radial siempre es igual a masa por aceleración centrípeta cuando te mueves en círculos, porque el radial es el que te explica por qué te mueves en círculos. O sea, el eje radial siempre va a estar igualado a m por a centrípeta. Siempre, porque te mueves en círculo. Y el tangencial, si es que sube, baja o se mantiene ahí, entonces por eso igual a cero. Aquí, si estoy girando en esta circunferencia que como me muestra en la figura, ya no me muestra un círculo que ha subido o ha bajado, estás como a la misma altura. Por lo tanto, en el eje tangencial no he subido ni he bajado, voy a decir. Por eso estoy igualando a cero. ¿Está bien? ¿Cómo? No te entiendo. Mm, de acuerdo a cómo está el gráfico,
me está mostrando la línea negra que está aquí, esta línea, estas líneas negras que están aquí, me está mostrando cómo es su trayectoria. Y estas trayectorias están planas, por eso es eje horizontal, ¿no? En el horizonte, no están ni subiendo ni bajando. Me está diciendo, vas a analizar cuando esto ya se ha estabilizado y está ya girando como te muestra en la figura. O sea, no te vas a complicar la vida, dice, vas a analizar cuando eso ya está así. No vas a analizar cuando esto recién está subiendo, ¿ya? Esto está por aquí y poco a poco está subiendo hasta su centro y después de eso recién recorren los círculos. No vas a analizar esta subida, dice. Vas a analizar el lugar como te muestra, sin complicarte la vida. ¿Está bien? Entonces, generalmente no te piden que te compliques. Ya, vamos a ver otro ejemplito. Oh, ya, aquí ya tengo otro ejemplo de circunferencia vertical, ¿ya? Péndulo cónico. ¿Ubican más o menos qué puede ser eso? Péndulo cónico. Péndulo cónico. ¿Ubican qué puede ser eso? Eso, muy bien. También puede ser esto que se llama sillas voladoras. Tarara, de los parques de diversiones. Les voy a mostrar una silla voladora, copiar imagen. Y Docana, ¿dónde estamos aquí? Esto también es un péndulo cónico, ¿sí? Las sillas que están ahí están formando lo mismo, solo que tienen aquí primero una base y empiezas a girar en forma horizontal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es lo mismo. Ya, pero vamos a analizar este que es lo mismo, pero ya está en la posición que quiero. A ustedes les pueden dar esas sillas voladoras también y entonces tendrás que analizar en una de las esquinas, no donde te muestre la silla necesariamente. Lo bueno es que ya está ahí y lo primero que quiero hacer es, nuevamente es encontrar quién es la fuerza centrípeta. Ya, para poder resolver los ejercicios es encontrar quién es tu fuerza centrípeta, es lo que hay que hacer. Entonces empezaremos como siempre con un DCL. Maciel, te toca el DCL. Del péndulo. DCL del péndulo. Ya. Diagonal. Ahí, ¿no? Tensión FG. Listo, está bien, ¿no? Listo, no hay nada más. Estoy en el aire, igual como las sillas, ¿ya? Entonces, solo aparece la tensión y FG. FG, tensión. Ahí está. Esta L es solo la longitud de la cuerda que cuando hagamos ejercicios vamos a ver para qué me sirve. Pero cuando hago el DCL es tensión y FG. Siguiente paso es siempre poner mis ejes para acordarme. Respecto a este puntito, este es el radio y esta es la tangente. Ubican entonces que estas son las sillas voladoras y ya estás en esa posición. No te elevas más ni bajas más. O sea, ya has llegado a una velocidad necesaria como para que grites y estás gritando ya ahí y no sube ni baja. Ya estamos en esa posición exacta para poder analizar. Ya. Entonces, le toca a Sara. ¿Quién sería la fuerza radial? ¿Quién es? Sí, vamos a ir con la sumatoria de fuerzas, ¿no? Del eje radial. ¿Hay que descomponer? ¿No hay que descomponer? ¿Qué dices? ¿A quién? Eso, muy bien. Hay que descomponer la tensión. Como he hecho así grande, entonces mi descomposición tiene que ser igual de grande, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba? Flechita, teníamos que cambiar de color. Ahí está. Ahí está eje radial, eje tangencial, siempre tratando de encerrar el ángulo, por eso la he encerrado ahí, ¿ya? Entonces aquí yo tendré T radial y T tangencial. Ya saben que en la vida real esta T tangencial, ¿dónde aparece? Aparece ahí mismo, ¿no? Eso es lo que pasa en la vida real. Yo lo muevo a este lado para que vean quién es seno y quién es coseno, nada más. Listo. Entonces, seguimos. Sara, ¿quién sería la fuerza centrípeta? TR, muy bien. Positiva, no hay nadie más, entonces TR es igual a M a centrípeta. Como el ángulo está aquí, yo voy a tener T por seno del ángulo
es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Qué va a pasar en los ejercicios? Que esta aceleración centrípeta que estoy colocando aquí va a empezar a cambiar, ¿no? De fórmula. Y vamos a poder utilizar, si me da velocidad tangencial, esta. Si me da velocidad angular, esta. Por eso les he colocado estas formulitas que nos van a ayudar para la dinámica circular, ¿no? Una de estas dos vamos a cambiar, de acuerdo a lo que pida el ejercicio. ¿De acuerdo? Ahí está. TR, TT, y en este caso la tensión radial es la fuerza centrípeta. ¿Ya? Listo, vamos con otro ejemplo entonces. Si yo tuviera que hacer mi suma de fuerzas en el eje tangencial, obviamente voy a poner cero, ¿no? Porque ya estoy analizando el momento donde estás en esa posición. Ya no vas a subir más ni menos. ¿Está bien? Ya, último ejemplo. No, no, mentira, faltan dos ejemplos y ya van a ver. Voy a poner uno que no es tan fácil un ratito. Entonces, en esta esfera de la muerte, yo no quiero que las motos estén así, sino yo quiero una motito que por este lado vaya recorriendo el círculo que está aquí. ¿Ya? Uy, vaya girando por la parte del medio del círculo, ahí. No quiero que vaya vertical, sino horizontal. ¿Ya? Esa sería la idea o lo que yo quisiera hacer. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Yo tengo mi esfera de la muerte. Vamos a graficar ahí. Pero yo estoy viendo la motito. Ahí está la moto. Que está yendo por esta línea segmentada celeste que he dibujado. Y entonces eso es una circunferencia horizontal. ¿Estamos de acuerdo? No está yendo así, sino está yendo justamente por la parte más ancha de la esfera. ¿Ya? Entonces yo tengo ahí una esfera, una circunferencia horizontal, ¿ya? Esfera de la muerte, pero en circunferencia horizontal. Esfera de la muerte. De la muerte. Listo. Entonces lo primero que hay que hacer es DCL. ¿A quién le toca? Andrés DCL. ¿Qué? Ya. Fuerza gravitacional. Sí, sí, está bien. Fuerza gravitacional, ¿qué más, perdón? Normal. Normal. ¿Hacia dónde? Ya. Algo más, ¿no? Si no se va a caer. ¿Qué crees que lo agarre en este caso? Sí, pero no es tanto, te cuento, porque ya la moto con eso pesa un montón. Falta una, que ya conoces, que evita que caigas. Como estás tocando una superficie, fuerza de rozamiento. Y si tuvieras que trabajar en 3 dimensiones, habría una fuerza de rozamiento aquí también, ¿no? Hacia atrás. No sé si se entiende. Una fuerza de rozamiento que es tangente, pero está en un eje distinto que no trabajamos, ¿ya? Entonces no hay que complicarse ahí la vida. FR, tenemos aquí FG, tenemos normal. ¿Está bien? FR, FG y normal. Esas son las tres que tenemos por este lugar. Listo. ¿Quién sería la fuerza centrípeta en este caso entonces, Maciel? Fuerza centrípeta que hemos dicho que le vamos a llamar como sumatoria de fuerzas del eje radial. A eso le llamamos fuerza centrípeta. ¿Quién sería la fuerza centrípeta? La normal. Y aquí el eje tangencial, aquí iguala si yo estoy viendo una motito que está girando justamente por la parte más ancha de la esfera. ¿A qué sería igual, Maciel? El eje tangencial, ¿a qué sería igual? Si sabemos que la motito está girando por esa parte de la esfera. Eso, claro, porque no va a subir ni va a bajar de esa posición. Si la motito mientras gira, como en la vida real, está bajando por ahí y vuelve a subir, ya no va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Pero mientras tanto, mi eje tangencial aquí puede ser igual a
0. Su motor de fuerzas en el eje tangencial igual a 0. ¿Ya? Otro ejemplo así clave es cualquier persona corriendo, pues. Pero antes de ver la persona corriendo, tal vez puedan ver mejor el ejemplo en un juguete del parque, un ratito. Ya, un ratito. Perdón, un cachito. ¿Qué estás buscando? Pero ahí está, pues. Ya, perdón. ¿Qué decías, Maciel? ¿Por qué en estos jueguitos tiendo a irme hacia afuera? Por la inercia, pues. Tu inercia que tienes, la inercia que tiene el objeto. Tú quieres seguir la línea recta. O sea, tú quieres estar quieto en esa posición y vas a irte en línea recta. Aunque chito, es que estoy en otra pantalla. Ahora sí. Aquí. Estás en esa posición y tu idea es irte así, en línea horizontal. Entonces, eso es lo que va a pasar. Por la inercia quieres estar en la misma posición y por tratar de mantener la misma posición en cada lugar apareces un poco más alejado. Entonces, ¿quién evita que te vayas en esa posición? Justamente la fuerza de rozamiento, ¿no? O sea, esto no es que te jala así, tú sientes hacia afuera, ¿no ve? Pero yo estoy dibujando un centímetro más lejos, ya que estar aquí, un poquito más allá, ya que estar en esta posición. Y tú sientes eso como si te jalara hacia afuera, ¿ya? Entonces es la inercia lo que hace que te quieras salir del círculo. Necesitas alguien que te mantenga en el círculo. ¿Quién te mantiene en el círculo? La fuerza de rozamiento. Es decir, si tú tienes buen agarre con el piso de ese círculo, no te va a botar. Todo depende del tipo de ropa que estés usando. O sea, si yo tengo una ropa que hace mucha fricción con este piso, me puedo botar ahí echadito o sentadito y a pesar de que se puede mover rápido y no voy a salir. Obviamente no va a servir para todas las velocidades, va a ser para una cierta cantidad de velocidad, ¿no? Para que puedas moverte. ¿Está bien? Y este DCL, por si acaso, va a ser el mismo caso de alguien que corre horizontalmente sin inclinarse. Entonces, ¿de qué depende que tú puedas correr en círculos? Va a depender de fuerza de rozamiento. Cuando te inclinas, además, va a depender de la normal, ¿ya? Y eso vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hacer la circunferencia vertical ahora. Y luego vamos con otros ejemplos y con eso terminamos, ¿ya? Entonces, eso sería lo que está aquí. Y vamos con circunferencia vertical. Ejemplo de circunferencia vertical es lo que les he dicho, ¿no? O puede ser también ya la esfera de la muerte, pero en circunferencia vertical. Circunferencias verticales. Circunferencia vertical. La circunferencia vertical, vamos a hacer caso facilito, lo que habíamos hecho hace rato. Alguien está haciendo girar una piedra, un balde, lo que sea. Y vamos a ir viendo en distintos puntos, el mismo ejercicio, pero en distintos puntos. Entonces, en la circunferencia vertical, yo veo aquí la piedrita en el punto A, veo la misma piedra en el punto B, veo la misma piedra en el punto C, veo la misma piedra en este punto. Listo, D. Entonces, yo quiero saber, esto por si acaso está justito ya, que no parece. A ver ahí, ya. No dibuja, no. Ahí, listo. Ahí ya. Todos están ahí. Y vamos a poner ángulo por este lado, alfa.
Entonces yo quiero la piedrita en distintas posiciones. Una circunferencia vertical, entonces te van a decir en qué posición quiere que analices. Ya en la horizontal, como no cambia la fuerza centrípeta, puedes analizar en cualquier lugar, pero en la vertical te van a decir dónde se quiere que analices. Ya, entonces aquí tengo A, B, C, D. Listo. Punto A entonces. DCL del punto A. ¿A quién le toca? No sé, Andrés creo. Ujú. ¿Y qué más? Es una piedra girando, tienes una cuerda, ¿no? Ahí. Ujú. Listo. Eje radial, por si acaso, sería hacia abajo. Sí, aquí tiene que ser más delgadito. Eje radial. Y por aquí tenemos el eje tangencial. ¿Ya? Radial, tangencial. Seguimos, Andrés, contigo. ¿Quién es la fuerza centrípeta para el punto A entonces? Sumatoria de fuerza en el eje radial es masa por aceleración centrípeta. ¿Quién sería? Ujú. Eso. Listo. Sara, punto B. DSL. DSL, DSL primero. Ya, ¿qué más? Ujú. Sí, listo. Tensión. No, porque está girando así, ¿no? Vertical está girando. No está girando así. Está girando así. Entonces eso no hace que vuele el empuje más complicado para el empuje. Y FG va a hacer que baje y la fuercita esa. Ya. Y aquí, ahorita vamos a hacer el eje. Ya. Aquí, ¿hacia dónde apuntaría el eje radial y tangencial, Sara? Hacia arriba, abajo, derecha, izquierda. Ujú. Y este es tangencial. ¿Ya? ¿Quién sería la fuerza centrípeta entonces? Sí, puede ser hacia abajo. ¿Quieres que sea hacia abajo? No, hacia abajo. Listo, ya está. Entonces aquí tengo radial, tangencial. Sumatoria de fuerzas en el eje radial. ¿Quién sería? Sigue, Sara. Sí, ¿no? Aceleración centrípeta. Y ahora, si te digo sumatoria de fuerzas en el eje tangencial, ¿a qué igualas? Sumatoria de fuerzas G, pues tú qué dices, sumatoria de fuerzas en el eje tangencial. ¿A qué igualarías? Cero masa por aceleración. ¿Se va a quedar ahí quieta la piedra? ¿No va a poder subir ni bajar? Entonces, mm, mm. Masa por aceleración centrípeta solo es para el eje radial, para nadie más. El eje tangencial puede estar igualado a cero o masa por aceleración. Entonces aquí te va a dar. ¿Qué? Masa por aceleración nomás. La única que tiene aceleración centrípeta es el eje radial. Nadie más puede tener. Solo el eje radial. ¿Ya? Masa por aceleración. Y en este caso, aquí sería Fg. Y como ella ha ido con el Fg, va a ser positivo. Igual a masa por aceleración. Y aquí te está dando la aceleración en el eje tangencial, ¿no? Punto C Maciel. DCL. Fg, tensión. Ya. ¿Quién sería la fuerza centrípeta? Nada más.
¿Qué hacemos? ¿Qué es la fuerza centrípeta? Ahí va a estar tu respuesta. La fuerza centrípeta, ¿qué dice que es? La suma de fuerzas en el eje radial. Pero veremos hacia dónde apunta tu eje radial aquí. ¿Hacia dónde apunta el eje radial ahí, Maciel? Ya. ¿Ya? ¿Y qué más te dice? Dice, suma todas las fuerzas que están en el eje radial. Los signos, dice, si apunta hacia adentro va a ser positiva, si apunta hacia afuera va a ser negativa. Entonces, ¿cómo serían los signos? Y al igual que en el caso A, no hago mis fuerzas en el eje tangencial porque no hay fuerza en el eje tangencial, ¿no? Entonces vean que aquí en este caso hay aceleración aquí que va a ir variando y en el punto más bajo no hay aceleración tangencial porque no hay fuerzas en el eje tangencial. Seguimos. Punto D, Andrés, DCL. Ya, te lo voy a dibujar hasta ahí arriba la tensión. Y FG, ya. Ah, no, qué burro, no tenía que dibujar hasta. Ah, ya no importa. Tensión y FG. ¿Cómo son los ejes para poder descomponer? Ujú. Diagonal, ¿no? Porque para este punto es diagonal el radio. Entonces el eje radial y el tangencial por ahí está bien o hacia abajo quieres. ¿Sí? Ya, listo. Entonces yo tengo aquí radial, tangencial. ¿A quién tienes que descomponer? ¿Sí? ¿No está en ninguno de los ejes la tensión? A FG, eso, a FG hay que descomponer porque tensión está en el eje radial. No hay que tocarle. A esta sí, a FG, ¿no? R le he puesto. ¿Qué pasa? Ya. ¿Cómo descomponemos? ¿Primero hago el radio o primero quieres hacer la tangente? ¿Quieres hacer primero el radio o primero la tangente? ¿Ya? ¿Está bien? Primero entonces el radio y luego tangente para cerrar. Siempre entre el radio y la tangente, muy largo hecho el radio. Entre el radio y la tangente forman 90 grados, ¿ya? Siempre. Aquí, entre estos dos, están formando 90 grados. Esto va a ser FG tangencial, vean, hecho con la línea tangente. Y esto va a ser FG radial. Vamos a borrar el punto D. FG radial. Aquí está el punto D. Ya. Ahora sí, sumatoria de fuerzas, una vez que ya tengo hecho eso, en el eje radial es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Quién sería la fuerza tangencial? Digo, la fuerza centrípeta. Ujú. Eso. El problema que tenemos ahora es cómo llevar el alfa. ¿Dónde aparece alfa, chicos? Aquí arriba, en la parte roja o en la parte violeta aquí abajo. ¿Dónde aparece alfa? ¿Rojo o violeta? En la violeta, ¿por qué? Muy bien. Porque aquí tienes FG que es vertical, este es horizontal, ¿cierto? Entonces forman, esta y esta forman 90 grados. Y la tangente siempre forma 90 grados con el radial, entonces en la violeta, ¿no? El violeta aparece ahí, perpendiculares. Perfecto. Entonces yo aquí tendría tensión menos FG por seno de alfa igual a MAC, ¿no? Aquí era alfa, por si no se ve. Y aquí ya mi sumatoria de fuerzas en el eje tangencial también va a ser masa por aceleración. ¿Por qué? Porque solo hay una fuerza en el eje tangencial. Significa que va a acelerar. Y de acuerdo a mi dibujo va a ser menos FG tangencial
igual a masa por aceleración tangencial, ¿sí? Recuerden que hemos hablado de esta aceleración aquí. ¿Qué era la aceleración tangencial? Era la aceleración que te cambiaba el valor de la velocidad. Cuando estás moviéndote en un círculo, la velocidad aquí abajo va a ser distinta aquí arriba, si es que no imprimes distinta fuerza, ¿no? O sea, eso, ¿ya? Ahí está. Entonces, han visto que en cada posición la sumatoria siempre va a ir cambiando todo el rato, ¿ya? ¿Tiene alguna duda de esto que hemos hecho hasta ahorita? Ya, entonces aquí quedaremos, pues. Vamos a pausar esto.